Volvemos un día más aquí a hablar de cultura. Tenemos una cita muy especial. Ha comenzado la Navidad en algunos sitios y este fin de semana comienza en muchos más. De todo ello y de muchas cosas más les hablaremos hoy en el Rincón de la Cultura. Este sábado tenemos una de las grandes citas de la programación del Palacio de Festivales de Cantabria con Goyo Jiménez. Uno de los clásicos del humor llega con un nuevo espectáculo, Misery Class. 110 minutos de mucho humor en 2 sesiones por el éxito que tuvo la venta de entradas de la primera. Un espectáculo que promete mucho ingenio y del que la única crítica es que se hace demasiado corto. Y al final solo cuenta una cosa. ¿Vosotros lo habéis pasado bien? Sí. ¿Recomendaríais este espectáculo a otros espectadores? Sí. La semana del 9 al 15 de diciembre llega con 3 conferencias al Palacio de Festivales. Jesús Ferrer Cayón, profesor del grado en Estudios Hispánicos del Centro Universitario CIESE, Fundación Comillas, hablará de la personificación de Puccini en sus heroínas. El miércoles contarán con Rolando Luna y Jordi Suñol, promotor de conciertos, dentro del ciclo Conversaciones. Conversaciones continúa el jueves con Félix Álvarez, Felizuco y Enrique Volado, quienes hablarán sobre humor, alta y baja cultura. Afrobeat, funk, jazz latino, baladas y groove cubano del siglo XXI. Es el estilo del Comité. Seis de los músicos más reconocidos de su generación se reunieron en 2017 en la ciudad francesa de Toulouse para formar el Comité. Rolando Luna, Rodney Barreto, Yaroldi Abró, Gastón Joya, Carlos Sarduy e Irvine Acau. Y 9 meses después se volvieron a unir para grabar los 9 temas de su primer disco. El Comité rinde a la vez un cálido homenaje a las generaciones pasadas, con nombres como Chucho Valdés, Emiliano Salvador o Gabriel Hernández, imprescindibles como Miles Davis, pero también tienen su propia forma de expresión. La Filmoteca Mario Camus tiene un lugar destacado esta semana para Edgar Neville. Escritor, humorista, cineasta y diplomático. Fue precisamente su trabajo como agregado en la Embajada Española en Washington lo que le llevó a Hollywood y le introdujo en el mundo cinematográfico. A una ciudad grande. El recorrido comienza con el crimen de la calle de Bordadores. Una mujer de buena posición aparece asesinada. La investigación policial se centra en 2 sospechosos, un chulapo que cortejaba a la víctima y la criada. En medio de una gran presión social y mediática, las versiones contradictorias de los testigos dificultan esclarecer el crimen. No hay nadie. El viernes llega Nada. Andrea llega a Barcelona para iniciar sus estudios universitarios y se queda en la casa de unos familiares, pero la situación se vuelve insoportable por las rencillas que ella no conocía. Una adaptación de la novela de Carmen Laforet. Esta mañana, como había escrito. Y el sábado se podrá disfrutar de Domingo de Carnaval, que se sitúa en el primer día del carnaval madrileño de 1917. Un sereno de Madrid encuentra el cadáver de una rica y avarienta prestamista que ha sido asesinada. El principal sospechoso es un vendedor de relojes que le debía mucho dinero a la anciana. Tras ser detenido, su hija comienza a investigar por su cuenta. No bastante para no quitarme la tifa. Tasio de Moncho Armendáriz es otra de las propuestas de la Filmoteca Mario Camus para la semana. La historia de este joven que en plena época del éxodo rural prefiere quedarse en el monte para salvaguardar su libertad.
¡Bestia salvaje! ¡Salvaje! Desde los 14 años trabaja como carbonero en el pequeño pueblo navarro de la Sierra de Urbasa. De adulto al carbón se le une la caza furtiva. Presentada por la Filmoteca Vasca, llega restaurada en 4K. No creas lo que han dicho las murmuradoras. Gloria, de John Cassavetes, llega el domingo. Gloria Swanson, exnovia de un gángster, tiene que hacerse cargo de la noche a la mañana del hijo de sus vecinos, asesinados a sangre fría por la mafia. Ambos, que tienen en su poder valiosa información, se convierten en objetivo de los mafiosos. Me llamo Ip. ¡Qué pare! ¡Dale al ombligo! Y somos la primera familia del mundo. La Filmoteca Mario Camus cierra la semana con la primera familia prehistórica. Este domingo llega Los Croods, una nueva era. ¡Esa es mi niña! Obligados a partir para buscar un nuevo lugar donde vivir, exploran el mundo para localizar el lugar más seguro al que llamar hogar. ¿Qué cuernos es eso? Pero cuando encuentran un idílico paraíso amurallado que cumple todas sus necesidades, se encuentran con una sorpresa. Hay otra familia que vive allí, los más mejor. ¿No es curioso que toda esta comida crezca en filas ordenadas? ¡No! Oh, ¡qué genialidad! Aquí continuamos. La entrevista de hoy está dedicada a la literatura. Bueno, lo pueden ver aquí. Nos acompaña Luis Zueco, nuestro invitado de esta semana, que acaba de presentar El mapa de un mundo nuevo, la segunda parte de esa obra que ha dedicado a Isabel la Católica. Ya tenía Las tablas de la reina, Luis, ¿verdad? Si no me equivoco, era el primer libro. Sí, así es. Son dos novelas que comparten esa época de reinado de Isabel, pero luego son tramas autoconclusivas. Tratan diferentes aspectos, pero siempre en ese marco histórico del final del siglo XV, principio del siglo XVI. ¿Tú tenías claro desde el principio, Luis, que ibas a hacer dos libros? No, lo que pasa es que esta segunda novela surgió durante la documentación de la primera, sobre todo manejando mapas. Manejando mapas, pues me pareció muy interesante cómo era la configuración del mundo cuando todavía no se había descubierto América, ni se había dado la vuelta a África, y la importancia que han tenido los viajes en la historia de la humanidad. Entonces pensé en hacer una novela sobre los viajes, sobre los grandes cambios. Y claro, preparando la novela me di cuenta que el mejor momento era precisamente el final del reinado de Isabel. Pero eso fue justo pues, al poco, cuando iba a la otra novela por la mitad más o menos. Bueno, porque lo que nos trae esta novela es ese impulso por el descubrimiento y ese ansia de viajar que tienen sus personajes, sus protagonistas, pero viajar por conocer, no por hacer negocios, no por ninguna otra cuestión, no por cuestiones religiosas, sino por conocer. Sí, es una época que está cambiando todo, porque estamos en el final de la Edad Media. Es el principio de la edad moderna, es el gran cambio de la historia. Por ejemplo, Isabel nace siendo una princesa medieval y terminará siendo la primera reina moderna, y el mundo está cambiando, y en esa efervescencia de la época, pues la gente pues, se da cuenta de lo grande que es el mundo por fin, y se lanza a descubrirlo, lo quiere conocer y quiere saber, y entonces empieza a cambiar tanto la política como el comercio, como el arte, con el Renacimiento, todo cambia en esta época, y será el origen de una nueva época. ¿Es lo que caracteriza precisamente a este cambio de época, a este paso a la Edad Moderna? Bueno, son muchos aspectos, es como que confluyen muchas corrientes, ¿no? La económica es muy importante, el comercio es muy importante, el arte, la mentalidad, la religión también va a cambiar, pero claro, de repente se encuentran con que no estamos solos, con que hay un continente inmenso, ¿no? Con que se puede cruzar el océano, con que hay otro océano más que no sabían que existía, ¿no? Todavía más grande, ¿no? El Pacífico. Y nosotros, la humanidad, tenemos siempre ese interés por conocer, por descubrir, por viajar, ¿no? Es algo que está muy dentro de nuestro ADN. Entonces es el momento donde se lanzan a descubrirlo. Bueno, Cristóbal Colón está siempre como esa figura dentro de la novela, como esa figura siempre en la sombra que está acechando con sus viajes, pero sí que es cierto que la idea que se transmite de Cristóbal Colón desmitifica un poco lo que nos enseñaron en el colegio sobre él, ese gran descubridor, ese gran aventurero. Se da también esa otra faceta un poco más compleja de él. ¿Con qué idea te quedas tú? ¿Qué apostarías que era Cristóbal Colón?
Era complicado. Era un hombre complicado. O sea, tiene esa faceta que tú comentas, la de gran descubridor, aventurero, muy inteligente, muy ambicioso, muy ambicioso, pero también un personaje que oculta sus primeros 25-30 años de su vida. No sabemos nada. No sabemos su origen, no sabemos cómo consigue casarse con una mujer de la nobleza, no sabemos cómo consigue avanzar en la corte de Castilla. No sabemos qué sabía para acertar tan bien con el viaje, no sabemos muchas cosas, ¿no? Entonces la novela, pues, Colón no es exactamente un personaje, pero como tú comentas, sí que está por todos lados, ¿no? Porque es precisamente la época, después de su segundo viaje ya, cuando ya empieza a haber informaciones confusas, empieza la gente a preguntarse, pero ¿este hombre a dónde ha llegado exactamente? ¿No? Esto no parece que sea China, no parece que sea la India, ¿no? Pero ¿y entonces dónde estamos? ¿Qué ocurre? ¿No? Entonces, claro, es una novela también con muchísima intriga, ¿no? Y mucho misterio que los protagonistas tienen que ir un poco investigando qué está ocurriendo en el otro lado del mundo. ¿Te mojarías porque el origen de Cristóbal Colón? ¿Eres defensor de alguna de las teorías? Porque claro, hay muchísimas teorías sobre el posible origen que tiene. Sí, es que lo hizo muy bien para que no supiéramos de dónde venía. Pero esto tuvo que ser intencionado. Sí, claro, entonces puede ser de cualquier lado, porque ella se ha encargado de que sea así, ¿no? Fue muy hábil, no es fácil ocultar todo tu pasado. Bueno, hay muchas teorías. A mí me cuadra mucho que sea converso, que sea de origen judío, porque además había muchísimos conversos hasta la expulsión, entonces cuadra bastante, ¿no? Que tuviera que ocultarlo. Lo que ya no me cuadra es el origen, dónde nació, porque claro, no puede ser de origen humilde, porque si no, nunca se hubiera casado con una noble. Una de las teorías que dicen que era un tejedor genovés. Eso no puede ser. O sea, él no puede ser hijo de un tejedor. Tiene que ser de una estirpe, tiene que tener cierta línea de nobleza. Por lo cual complica todavía mucho más la cosa, ¿no? También hay otra teoría que dice que es un corsario, ¿no? Que actuó precisamente contra Corona de Aragón, al servicio de los genoveses, por eso se confunde todo. Es muy complicado. Entonces, el origen yo creo que nunca lo sabremos. Pero un poco entender qué sabía, qué ocultaba en la parte más, ¿cómo decirlo?, más relacionada con la llegada a América. Ahí sí que tenemos información y podemos un poco ir limando, ir investigando, ir descubriendo cómo hacen los personajes, que él lo tenía todo muy pensado y que, claro, eso que nos enseñaban en el cole de que tuvo suerte y de repente se encontró un continente, hombre, eso no es exactamente así. Bueno, has hecho una gran labor de documentación, tanto para este libro como para el anterior. Después de todo lo que has estudiado, después de todo lo que has aprendido, ¿cómo definirías tú a Isabel la Católica? Bueno, pues es la gran reina, la primera reina moderna, una mujer muy avanzada para su época y sobre todo es una gran gobernante. ¿Cómo se define un gran gobernante? Pues yo creo sobre todo cuando sabes pensar, gobernar a largo plazo, ¿no? Ella siempre gobierna a largo plazo. Ella todos sus pasos que da desde que es una adolescente están pensados a largo plazo. No, hay que hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas, ¿no? No cuando te lo pide el cuerpo o cuando te lo piden los que están alrededor tuyo, sino cuando hay que hacerlas. Y medir los tiempos es muy difícil. Ella mide los tiempos cuando se corona, cuando se casa. Cuando a Colón lo tiene 9 años esperando. O sea, que es que no tiene 9 años esperando ahí al pobre ya desesperado, ¿no? Lo hace todo siempre como en el momento adecuado, ¿no? Casa a sus hijos con que los tiene que casar. Todo perfecto, ¿no? Eso dice mucho de ella, ¿no? Yo creo que es una de las mujeres más importantes de la historia, no de España, sino de la historia universal y tenemos que ponerla en ese pedestal. Pero en este libro el foco lo has puesto en los protagonistas más pequeños, entre comillas. Sí. Estamos hablando de un pequeño niño de Flandes, si no recuerdo mal, una española y también un juglar, pues que no sé de dónde es la verdad, porque recorre el mundo. ¿Por qué poner el foco en ellos? Bueno, porque el 90%, 95% de la población son ellos. Claro, nosotros, al final es inevitable que se nos vayan los ojos a los reyes, a los grandes marinos, pero es que la población no son ellos, la población es el resto, ¿no? Y son al final, Isabel lo explica muy bien en la novela, no se puede gobernar contra el pueblo. O sea, quiero decir, los reyes, ni siquiera los reyes medievales pueden hacer lo que quieren. No, tú no puedes gobernar porque al final el pueblo se te va a rebelar. Eso es inevitable, ¿no? Entonces tienes que gobernar para el pueblo y hay que entender qué quiere el pueblo y qué está cambiando el pueblo y cuál es la mentalidad del pueblo. Un pueblo que está transformándose, que está llegando a una mentalidad humanista, más moderna, ¿no? Que va a tener acceso a los libros por primera vez. Es una época preciosa, la época de la imprenta, los grandes cartógrafos. Por ejemplo, en la novela aparece Juan de la Cosa, que es de Santoña, es un personaje clave de la novela. Entonces hay que ir a los personajes que realmente son mucho más importantes de lo que creemos, ¿no? Porque a veces nos dicen
que la historia son, pues, no sé, como listados de batallas, fechas y reyes, ¿no? Pero eso no es la historia. La novela histórica lo que hace precisamente es hacerla atractiva al público y hace que te metas en la piel de los personajes, de la gente que vivía esa época y realmente sea un viaje en el tiempo y te imagines como, pues eso, como un viajero de Flandes del siglo XV y que vivas lo que vivía él, que es muy distinto a la actualidad. ¿Y cómo se logra esa mezcla entre ficción e historia y que además sea creíble? Bueno, pues, y rigurosa, muy importante. También es complicado. Bueno, hay que llegar al equilibrio, ¿no? Hay que llegar al punto de equilibrio de que tú tienes que intentar documentarte muy bien, sobre todo para captar el espíritu de la época. Para que entiendas cómo es la época, qué pueden hacer los personajes, qué no pueden hacer, qué les va a parecer sorprendente a los lectores cuando lo lean. Yo siempre lo digo, hay más terraplanistas ahora que en la Edad Media. Sí, te lo he escuchado en alguna entrevista, es verdad. Claro, es que yo siempre en las presentaciones hago la pregunta, en la Edad Media, ¿cómo creéis que era el mundo? ¿Plano o redondo? Y el 80% dicen que plano. Claro, es increíble que una invención del siglo XIX haya calado hasta nuestros huesos, ¿no? Y que hoy en el siglo XXI sigamos pensando que la gente medieval eran unos ignorantes que pensaban que la Tierra era plana. Eso no es así, no es así. Entonces, claro, también puedes hacer eso en la novela histórica, ¿no? Documentarte muy bien para que entiendas cómo es la época y explicarle al lector que, oye, mire, es que, señor, el mundo es redondo. O sea, eso ya lo sabían desde la antigüedad. Y desmitificar muchos elementos que nos han llegado y realmente hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje a otra época, pues intentar explicar todos los pequeños elementos que la hagan atractiva. Y también son muy importantes los mapas a lo largo de toda la obra. Tenemos unas recreaciones espectaculares de cómo han ido evolucionando los mapas que conocíamos. Claro, y eso que la mayoría son erróneos, porque claro... Claro, bueno, sí, claro, cuando se ha mejorado el conocimiento, también han mejorado los mapas. Claro, yo tenía mucho interés en sacar los mapas de la época y que la gente viera que el mundo no se parece nada a la realidad, pero exactamente, es lo que tienes que coger los mapas y no, o sea, meterte dentro del mapa y decir, mira, el mundo es así, olvídate de cómo es ahora, ¿no? El mundo es muy distinto a la actualidad. Y claro, en esta época, cuando empieza la novela, todavía ni siquiera se ha dado la vuelta a África. Entonces, los mapas que se usan son de la antigüedad, son del Mediterráneo y poco más, ¿no? No hay mucha información. Y empiezan a surgir mapas muy importantes. Y el mapa más importante de la novela es el de Juan de la Cosa, de 1501, que es el primer mapa donde aparece América y aparece con un detalle increíble para ser 1501. O sea, ahí aparece más información de la que realmente nosotros pensamos que sabíamos. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues hay que leer la novela para entenderlo. La verdad que estamos en un mundo muy digital, pero curiosamente el libro sigue siendo uno de esos elementos en papel que se sigue vendiendo. Sí, cada vez más, y se seguirá vendiendo, porque es esencial, porque precisamente porque estamos en un mundo tan digital, necesitamos volver a la esencia del papel, del analógico, ¿no? De poder leer. La actividad cerebral cuando tú lees no tiene nada que ver a cuando ves una película o una serie. No tiene nada que ver, ¿no? Porque cuando tú lees algo, tu cuerpo se imagina haciendo esa acción, ¿no? Y el papel va a ser, yo creo, que va a ser más importante y aunque parezca increíble, cada vez se va a leer más en papel. Yo creo que va a ser nuestro salvavidas, los libros y el papel. Bueno, pues nada, si quieren leer más en papel, les recomendamos El mapa de un mundo nuevo. Muchas gracias, Luis, por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Laura. Así llega la Navidad a Santander. Este jueves 5 de diciembre la ciudad iluminará 3.300.000 bombillas LED. A las 7:30 arrancan las actividades con el coro San Agustín y los elfos. Los niños de diferentes asociaciones de personas con discapacidad, los que el árbol que tendremos en la entrada del ayuntamiento le decoren, a las 7:30 tener ese encendido con una cuenta atrás, donde habrá muchísimas calles adornadas de la ciudad, no solo del centro, sino también de los barrios. Del 6 al 8 de diciembre llega Viaje a la Navidad en Europa. Los más pequeños conocerán tradiciones navideñas de Alemania, Finlandia, Irlanda, Suecia, Italia, Dinamarca, Austria, Grecia y Francia y recibirán un pasaporte que irán sellando tras participar en las actividades. Con tradiciones navideñas dirigida a los niños, en donde además quien participe pues tiene un pasaporte y le va sellando en los países en donde va participando y conociendo
esa Navidad. El día 5 también abrirán al público la pista de hielo, las atracciones infantiles y el mercado navideño. En Renedo de Piélagos ya está en marcha Alucinarte. Ilusión. Alucinante. Brillante. Increíble. Mágico. Impresionante. Navidad. Alucinarte. Te alucina y tiene arte. Hasta el 4 de enero se podrá hacer un recorrido por 6 áreas temáticas y contará con 4 espectáculos. De la mano de Iluminados, durante 1 hora y cuarto, habrá una puesta en escena llena de música, baile, luces y efectos. Hemos venido a la inauguración de Alucinarte y yo creo que es un día de ilusión para algo tan bonito como es la Navidad. Los más pequeños podrán dejar su carta a Papá Noel o ayudar a los Reyes Magos a encontrar la Estrella de Oriente, entre otras sorpresas. Seúl. ¿Qué pinta mi nieto en Seúl? La relación entre nietos y abuelos es el germen de Seúl está muy lejos, que llega este sábado a Castro Urdiales gracias a la Machina Teatro. Un hombre de 70 años, viudo, vive solo en una casa grande. Él quiere ser abuelo, pero su único nieto vive en Seúl y ni el teléfono ni internet le sirven. Esto hace que sea un poco triste y gruñón. Juegos, rimas, adivinanzas. Es que hay de todo. La presto con una condición. Cuando me la devuelvas, me traes la sartén llena de buñuelos con una botella de vino y una hogaza de pan. Sí, se lo traeré todo. Dirigida por Alberto Sebastián, cuenta con Patricia Cercas y Fernando Madrazo. Los más pequeños de la casa pueden disfrutar de Meeting Baby de la mano de Escena Miriñaque, un festival creado para niños de 0 a 6 años. Y es un festival que se crea y se programa especialmente para ellos. No es un espectáculo donde además pueden venir niños, es que es pensado para ellos y creado para ellos. Los espectadores pequeñitos de hoy son el futuro de mañana. Es muy importante que ellos se diviertan, que les hagamos pensar. Toca este fin de semana. La Granja el 14 y 15 de diciembre. Mimesis el 21 y 22 de ese mismo mes. Peces el último fin de semana de 2024. Son las obras que nos quedan de Meeting Babies. Tienes que retroceder en el tiempo, verte tú de niño y decir, ¿qué es lo que me interesaba a mí? Los niños son transparentes, directos y muy claros. A veces cuando estás aquí y oyes a un niño, ¡me aburro!, dices, bueno, algo está sucediendo que estoy haciendo mal. Meeting Baby ha comenzado este año con talleres musicales junto a la Escuela de Piano Nahara. Y 1 hora antes de las representaciones pueden disfrutar de la instalación en la propia Escena Miriñaque, ideada por Createctura. Porque estamos también muy acostumbrados a decirles a los niños, no toques, deja eso, no te puedes mover. Aquí tienen que venir, moverse, tocar, arrastrar, empujar, lo que quieran, que se sientan libres y bueno, es una forma de hacerles más partícipes del hecho creativo. Toda la información y la compra de entradas en www.escenamirinaque.es. Llega a Torrelavega el segundo Festival de Títeres y Objetos de la mano de Guiñol.es. Este domingo a las 12 de la mañana podremos disfrutar de Gori Gori del Val de San Vito en el Rincón de las Artes o si llueve en la Sala Mauro Muriedas. El viaje de Mingo en busca de su abuelo desaparecido. Siento que pertenezco a otro sitio. Los más pequeños tienen una cita en el Teatro Municipal de los Corrales de Buelna hasta el 6 de diciembre con las aventuras de Rapunzel Misión Camaleón. Ir a otro lugar, quiero ser como ellos, poder volar. Una divertida y cómica aventura musical donde Rapunzel deberá salvar a su camaleón y fiel amigo Pasky y el Salvador continuar buscando a la princesa perdida, ya que es el único soldado que puede ver la torre. Una aventura repleta de valores, canciones originales y personajes sorprendentes. En
Carlos López Otín ha presentado su último libro, La levedad de las libélulas. Invitación a un viaje al centro de la salud y de la vida. Un viaje para descubrir la salud, porque las personas son igual de frágiles que las libélulas. Pues nosotros, que hemos desarrollado a través de la evolución biológica, pero sobre todo la evolución cultural, muchísimos talentos, pese a eso seguimos siendo frágiles. Lo que Carlos López Otín nos propone es el camino para llegar al bienestar. He tratado de definir la salud como un conjunto de propiedades, procesos organizativos, dinámicos, variables, que son capaces de ayudarnos a conseguir el bienestar cotidiano, tanto físico como mental. En pleno siglo XXI, la salud mental es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad. Problemas que han provocado una epidemia de soledad y tristeza. La epidemia de soledad y de tristeza que nos acompaña debido a las deficiencias tan frecuentes en las alteraciones emocionales de salud mental. Bioquímico, miembro de la Academia Europea y de la Real Academia Española de Ciencias, demuestra que ciencias y letras no son entornos separados, sino una unión que nos trae cultura.